Buenas tardes, mi nombre es Laura Ocampo. Para este proyecto he hablado con mi mamá y ella me ha contado un poco de su historia laboral a lo largo de su vida y me he permitido conectarla con el contexto social de Colombia de la época. Esta presentación se dividirá en 6 fases diferentes. Primero, la introducción hacia el tema. Luego, la contextualización con la época que se estaba viviendo en Colombia en ese momento. La educación, la historia de trabajo, los logros de mi madre y por último, unas conclusiones. Para poner a todos en contexto, debo decirles que he hablado con mi madre, la he entrevistado y ella se ha permitido contarme una de sus historias personales en cuanto a su trabajo y su ascenso en la vida. Me pareció una historia muy conmovedora y muy emocionante porque en ella se puede ver cómo logró un desarrollo social muy impresionante sin ayuda de nadie y me parece muy importante contarlo ahorita. Siento que es una historia muy inspiradora. Esta historia comienza en el año de 1988, cuando en un contexto histórico colombiano se podía afirmar que en la época el país estaba muy expuesto porque estaba pasando por diferentes problemas y crisis debido al narcotráfico, la violencia y la corrupción política. Debido a esto, muchas personas no podían obtener muchos recursos necesarios o incluso conseguir oportunidades de estudio en muchas ciudades de la nación. Una de esas era mi madre. Ella no tenía acceso fácil a la educación. Sin embargo, ella, queriendo salir adelante, quería estudiar una carrera. A ella le llamaba mucho la atención la ingeniería de sistemas. Era muy buena en el colegio en las materias de computación, entonces decidió intentarlo y aplicó a 2 universidades diferentes, a la Universidad Nacional y a la Universidad Católica. Sin embargo, en ninguna de estas universidades ella pudo lograr un desempeño bueno. No pasó las admisiones y por ello no pudo estudiar la carrera de sus sueños, que desde un principio quería estudiar. Para ella fue muy difícil al principio asimilar esta situación, pero con ayuda de su hermano mayor, fue impulsada a elegir otra carrera, en este caso contaduría pública. Lo chistoso y cómico de la historia es que al principio a ella no le agradaba nada esta carrera, le parecía aburrida y un poco difícil, pero él la motivó mucho y lograron pasar a la Universidad Central. Los dos fueron admitidos y empezaron a estudiar juntos la carrera. Sin embargo, él no logró el desempeño necesario para seguir con la carrera y decidió retirarla al segundo semestre. Para mí, la situación es un poco irónica, porque él fue el que la impulsó a estudiar contaduría, pero ella fue la que terminó graduándose de dicha carrera. Por el contexto social en el que estaba, ella no tenía el apoyo económico de sus padres. En ese momento era muy difícil que los padres pudieran brindarles ese tipo de apoyo a sus hijos. De hecho, era muy difícil que alguno estudiara. Entonces, ella solita salió adelante consiguiendo trabajo y estudiando en el mismo momento. Ella trabajaba de día y estudiaba de noche. Me parece algo muy admirable y sé que conocemos muchas historias de personas que hicieron eso, pero uno no lo asimila muy bien. Siento que pues es algo muy duro, es algo que no muchas personas logran y por eso yo tengo mucha admiración por mi mamá, porque ella lo logró y solita pagó sus estudios. Para finalizar, he de decir que esta historia me parece muy admirable. Además, teniendo en cuenta el contexto histórico colombiano, me parece muy impresionante que ella haya logrado desarrollar satisfactoriamente y culminar sus estudios. En esa época, Colombia estaba pasando por una crisis económica muy fuerte, mayormente por la inflación y los grandes problemas de estructuración en varios sectores públicos.
A pesar de que en el año 1995 Colombia pasó por altos niveles de inflación y desempleo, mi madre siguió con sus estudios con el apoyo de su hermano y de toda su familia. En el transcurso de esta época se intensificó de varias maneras la violencia, afectando a varios sectores de la población y provocando terror en el país. Asimismo, aumentaron los robos, los secuestros, las amenazas y los ataques contra las fuerzas del gobierno. Y a pesar de esto, mi madre pudo ingresar a una importante empresa privada después de terminar sus estudios en la universidad, sin el apoyo económico de nadie. Esto me parece muy admirable y me parece que los jóvenes de hoy en día deberíamos tomar esto como ejemplo, pues la mayoría de nosotros, y no estoy generalizando, estamos acostumbrados a tener las cosas porque nuestros padres nos las brindan. Sin embargo, nunca tenemos en cuenta que ellos tuvieron que salir adelante solos, sin el apoyo de nadie. Y esto me parece muy importante. El ejercicio es muy bueno para relacionar nuestras historias con las de nuestros antepasados.